Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya regresé. Ok, creo que el primer live estuvo parcialmente, la primera emisión, algo. Pero vamos a añadir aquí. Y vamos a ver si lo puedo anclar. Comentario. Perfecto. Súper. Muy bien. Déjenme iniciar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Tuvimos ya la primera, ¿cómo le podría decir? La primera prueba de un live. A ver, creo que puedo ajustar esto. Ujú. La primera prueba de un live en TikTok. Y no fue totalmente como lo esperaba. Ah, creo que puedo... Filtros, fondo, no quiero fondo. Mejorar efectos general. ¿Cómo le cambio esto? Ambiente. Veamos. Efectos. Pipiripipipipin. Fondo. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos de nuevo. Hola, hola. Ok, no quiero fondo. Aspecto. Aquí está. Muy bien, chicos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, primero que nada tuvimos un primer live algo fallido. Entonces ya aprendí. Entonces, ¿qué les parece si vamos a hablar un poco de geología, principalmente de algo conocido como geoquímica de rocas ígneas, ¿vale? Principalmente de rocas volcánicas. Vamos a cambiar un poco pequeño el aspecto. Vamos a hacerlo un poquito más acá. Bueno, no sé si esto funcione. Vamos a cancelar esto. Muy bien. Antes que nada me gustaría invitarlos e invitarlas a la página web de Platicando la Tierra. Uh, está por ahí en el comentario fijado que llega a ser platicandodelatierra.com. ¿Qué van a encontrar en esta página web? Pues bueno, primero que nada van a ver un poco acerca de nosotros. Somos un proyecto de divulgación de ciencias de la Tierra, el cual se enfoca principalmente en compartir eh, herramientas, material didáctico, etcétera. Tratamos de hacer divulgación en redes sociales y pues contamos con esta página, ¿vale? ¿Qué podemos encontrar aquí? Pues podemos encontrar un pequeño blog, que es nuestro blog de Escuchamos a Nuestro Planeta. Hay entrada semanal, un día a la semana. Lo pueden ver, si les gusta, nos pueden dejar por ahí algún comentario, un like, etcétera. De igual forma tenemos algunas herramientas digitales para ustedes. Una que estábamos viendo ahorita era unos archivos o unos comandos en R. Vamos a estar preparando algunos tutoriales para ustedes de cómo utilizar estos comandos para generar diagramas geoquímicos, que yo creo que les puede ayudar bastante, principalmente si son estudiantes de ciencias de la Tierra o de geociencias. Les va a ayudar bastante por ahí. Tenemos de igual forma algunos archivos Excel que les puede ayudar bastante bien. De igual forma, algunas otras herramientas muy útiles como para realizar cálculos termobarométricos, etcétera, ¿vale? Como les digo, estas herramientas digitales principalmente les va a ayudar si son estudiantes o se encuentran desarrollando actividades de investigación en ciencias de la Tierra o en geociencias.
Tenemos algunos tutoriales, como es el caso del tutorial de GCDKit, que es una herramienta digital para geoquímica que funciona bastante bien. Tenemos unos ebooks por ahí. Bueno, tenemos nuestro primer ebook totalmente gratuito, que es cómo iniciar en la geología. Lo pueden descargar, está en formato PDF, es totalmente gratuito para ustedes. Entonces, si se llegan a animar, pueden visitarnos a platicandodelatierra.com, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con la primera clase de geoquímica de rocas ígneas, una pequeña introducción. ¿De qué se va a tratar esta serie de en vivos, o esta serie de lives? Pues de hablar un poco acerca de la rama de geoquímica, ¿vale? Principalmente enfocadas en ok, no sé qué pasó ahí, pero bueno, vamos a tratar de seguir por el live. ¿Qué vamos a estar viendo en estos días o en estas próximas, en este pequeño curso que le estamos compartiendo por ahí? Pues el día de hoy vamos a ver una pequeña introducción a la geoquímica de rocas, de qué se trata, cómo se come, de qué es. Después de esto vamos a ver algunas técnicas analíticas para la obtención de información geoquímica. Y después de esto vamos a ver cómo manejar los datos geoquímicos en rocas volcánicas, principalmente en elementos mayores, trazas, tierras raras, etc. Después de esto, en otra sesión más que vamos a tener por ahí en vivo, vamos a hablar un poco acerca de los procesos magmáticos, ambientes tectónicos, sus formas geoquímicas, cómo identificarlas, que si llega a haber alguna característica en específico o no. Y después de esto vamos a ver un poquito acerca de la geoquímica isotópica en rocas volcánicas para terminar con una pequeña práctica, ¿vale? Entonces van a ser 6 días que vamos a estar hablando de un tema distinto cada uno de ellos. No lo vamos a hacer seguido, vamos a tener por ahí uno a la semana, van a ser 6 semanas, para que estén pendientes tanto en nuestro live de TikTok como en nuestro live de Instagram, ¿vale? Muy bien, entonces iniciamos con la sesión número 1, que lleva como nombre Introducción a la geoquímica de rocas. Muy seguramente van a ver mucho texto por aquí, no se asusten, es simplemente que pues voy a estar platicando por ahí cada una de estas diapositivas, ¿no? Entonces, ¿qué es la geoquímica? Primeramente, o antes que nada, hay que definir qué es la geoquímica. Vamos a mover un poquito por acá, vamos a hacer un poquito más pequeño para que no les estorbe. Entonces, ¿qué es la geoquímica? Pues bueno, la geoquímica es la ciencia que se encarga de los estudios geológicos relacionados con un cambio químico, ¿vale? Entonces, la geoquímica, como su nombre lo indica, es el estudio de las rocas a partir desde una perspectiva química. Esta ciencia o esta rama de la ciencia incluye el estudio de la distribución de elementos, tanto en minerales, en rocas, en suelos, en fluidos, etcétera, ¿no? En todo un sistema en conjunto por ahí, ¿no? Y claramente su interacción con o entre materiales terrestres. Antes que nada, antes de arrancar o antes de adentrarnos en sí en materia, debemos de conocer algunos términos básicos, ¿no? Algunos términos muy útiles y que vamos a estar utilizando por ahí en los distintos días que vamos a estar platicando de esto. El primero de ellos es el término conocido como elemento mayor, ¿sí? Si eres estudiante de geociencias y te encuentras a lo mejor en tercer o cuarto semestre, por ahí más o menos, o estás tomando la materia o te encuentras tomando la materia de geoquímica, muy seguramente has escuchado por ahí el término de elemento mayor. ¿Pero qué son los elementos mayores? Pues bueno, los elementos mayores o el concepto de elemento mayor se le conoce principalmente a aquellos elementos predominantes en cualquier tipo de análisis de roca, ¿vale? La determinación de estos elementos generalmente se realizan solo por los cationes y se supone
que van acompañados de una cantidad adecuada de oxígeno. Por eso siempre lo vemos o se ven representados como el óxido de algún elemento. Los elementos mayores son aquellos elementos que componen principalmente a una roca. En este caso, una roca volcánica o una roca plutónica o bien una roca sedimentaria e incluso una roca metamórfica, ¿vale? Entonces, el elemento mayor va a ser aquel que compone o que va a estar en su mayor parte distribuido en la roca. ¿Y cuáles son estos elementos mayores o cuáles son aquellos elementos mayores que se conocen o que se miden comúnmente en un análisis geoquímico? Pues bueno, los elementos mayores llegan a ser el sílice, el titanio, el aluminio, el hierro en sus dos presentaciones, hierro 2 o hierro total, hierro total, perdón, manganeso, magnesio, sodio, potasio, calcio y fósforo, ¿vale? Entonces estos son los principales elementos mayores y si lo vemos desde otra perspectiva, son los elementos químicos principales que conforman a una estructura química de minerales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el cuarzo, que yo creo que es el mineral más famoso de todos, el cuarzo se compone principalmente de sílice y el sílice es un elemento mayor. Por ende, el elemento mayor sílice se va a encontrar en rocas que tengan ciertas cantidades de sílice, ¿vale? Entonces, por ejemplo, las plagioclasas llegan a tener sílice, llegan a tener oxígeno, llegan a tener aluminio, en algunos casos pueden tener potasio, en algunos casos pueden tener calcio, ¿sí? Entonces, al final estos elementos mayores también, aparte de componer la mayor, o se encuentran en mayor proporción en la roca, se van a encontrar o van a ser aquellos elementos formadores de minerales, ¿sí? O que se encuentran dentro de la estructura química de los minerales. En sí, estos elementos se miden o se llegan a medir principalmente en porcentaje, ¿sí? Porque al final tienen una mayor presencia en la roca. Entonces la mejor forma de poder representarlos es a partir de porcentaje, ¿vale? Otro concepto importante que tenemos que conocer es el de elementos traza. Muy seguramente por ahí también han escuchado los elementos traza. Estos elementos traza han agarrado o han tenido una popularidad significante en los últimos años, principalmente porque pues son aquellos elementos interesantes para las explotaciones mineras y algunas otras actividades. Entonces, ¿qué se le conoce o qué llegan a ser los elementos traza? Pues los elementos traza son aquellos elementos que se encuentran presentes con menor cantidad que los elementos mayores, es decir, su presencia llega a ser menor del 0.1% de la composición en la roca, ¿sí? De igual forma los podemos encontrar en los minerales, en la estructura química de los minerales, pero en un porcentaje o en una proporción mucho menor, ¿sí? Sus concentraciones comúnmente se miden en partes por millón, dependiendo del elemento y dependiendo claramente de la cantidad. ¿Cómo los obtenemos o cómo podemos medirlos, cómo podemos conocer? Pues bueno, en la siguiente clase vamos a hablar un poquito acerca de eso, pues para que estén por ahí al pendiente. Y claramente otro término importante u otro concepto también importante dentro de la geoquímica son los volátiles, ¿sí? El término volátil, pues bueno, ¿cómo llega a ser o cuáles son los volátiles que comúnmente se conocen? Pues bueno, puede ser el agua se considera un volátil dentro de la estructura, dentro de la composición química de una roca. El agua, el CO2, el azufre, algunos otros, llega a ser algunos tipos de volátiles que podemos encontrar en las rocas. Claramente son incluidos en los análisis de elementos mayores, porque de igual forma contemplan una proporción amplia, principalmente algunas partículas de agua, algunas moléculas de agua llegan a estar presentes. Entonces estas de igual forma se miden al momento de medir algún elemento químico en las rocas ígneas, ¿no? En las rocas tanto plutónicas como volcánicas, ¿vale? Y por último, un término también interesante e importante de conocer son los isótopos, ¿sí? Los isótopos, principalmente los isótopos radiogénicos,
Son aquellos isótopos, son aquellas partículas que se van desintegrando espontáneamente debido a su radioactividad natural y son los productos secundarios finales de un esquema de desintegración, ¿vale? Es algo por ahí medio complejo, lo vamos a tratar de ver en la última clase que vamos a estar teniendo por ahí de toda esta serie de clases. Si les llega a gustar, pues bueno, pueden dejar por ahí un me gusta para saber que les está gustando. Si no, pues bueno, podemos cambiar de tema y de panorama, ¿vale? Si quieren ver, nuestros amigos de Instagram, si quieren ver las diapositivas por completo, pueden pasarse a nuestro TikTok. Ahí vamos a estar compartiendo también mucho material gráfico de todo esto, ¿vale? Eh, en sí, la composición química de rocas ígneas llega a estar controlada por distintos factores, ¿vale? No es que todas las rocas ígneas o no es que todas las rocas volcánicas o plutónicas tengan la misma composición. Comúnmente las composiciones químicas de las rocas llegan a tener rangos de composicionales, ¿sí? Pero esto es a partir de distintos procesos naturales, ¿sí? Estos distintos procesos naturales que afectan a las rocas una vez que se encuentran en la superficie o bien durante la evolución de estos tipos de roca. Sí, por ejemplo, la composición química y mineralógica de una región fuente o de una fuente de roca ejerce un control fundamental sobre la química de las rocas magmáticas. Es decir, que dependiendo del estilo de fuente que se tenga o del punto de arranque que se tenga para generar una roca magmática, ¿sí? Este va a ser el factor principal que va a controlar la composición final de esta roca. Me explico. Sabemos bien que un volcán, o muchos de nosotros hemos visto un volcán, ¿no? Entonces un volcán activo, de él llega a salir lava, que en la profundidad se le conoce como magma, y esta lava viene desde profundidades de la corteza o bien profundidades hasta el manto, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde se encuentre la fuente de esa lava, se conoce como fuente al punto inicial, va a depender la composición que tengamos en la superficie. Es decir, si por ejemplo nuestra fuente de la lava que está siendo expulsada de un volcán viene desde el manto, ¿sí? Pues va a ser una fuente primitiva, una fuente básica, que a lo mejor pueda tener ciertas concentraciones bajas y altas de ciertos elementos químicos, ¿sí? Si por ejemplo esa fuente inicial o esa fuente que se tiene desde el manto tuvo una evolución durante su ascenso, es decir, que fue afectada por la corteza o por algunos otros factores mientras iba ascendiendo ese magma hacia la superficie, su composición química y su composición mineralógica va a cambiar, ¿sí? Entonces, si hay una roca magmática muy típica que se conoce como basalto, al final todos creemos siempre que un basalto va a ser lo mismo. Sin embargo, viéndolo detalladamente, los basaltos pueden cambiar dependiendo de la región fuente en la que se originó. Entonces esto quiere decir que nunca vamos a tener un basalto totalmente similar al otro, ¿sí? O exactamente igual al otro. Va a haber pequeñas variaciones y estas pequeñas variaciones se van o son controladas por la fuente del magma, ¿vale? Y claramente que la composición de elementos mayores y trazas de un fundido o de un líquido magmático que se encuentra a altas profundidades o en cualquier tipo de lugar va a estar controlado de igual forma por los procesos magmáticos. Más adelante vamos a conocer, muy seguramente la siguiente semana, en 2 o 3 semanas más, vamos a conocer qué tipos de procesos magmáticos existen para generar rocas volcánicas en nuestro planeta. ¿Sí? Entonces, esos son otros tipos de procesos que de igual forma controlan la composición química y mineralógica de las rocas volcánicas, ¿vale? La mayoría de las rocas magmáticas llegan a estar filtradas o llegan a estancarse en un lugar o en una porción de la corteza terrestre que se le conoce como, o bien van formando algo que
se les conoce como cámara magmática o incluso reservorio magmático. Dependiendo del tamaño de cada uno de estos, se va a conocer como cámara magmática o bien como reservorio magmático. Entonces varía un poco por ahí las definiciones, pero al final es el lugar en donde se estanca el magma que va ascendiendo, ¿sí? Entonces, todos estos procesos o todos estos cambios son los que me van a controlar la química de nuestro magma, ¿vale? Entonces, para cerrar el día de hoy, si vamos a cerrar el día de hoy, sí, para ya ir cerrando el día de hoy, como pequeña introducción a la cuestión geoquímica, me gustaría mencionarles que el producto final, es decir, que la roca magmática o roca volcánica que yo tenga en la superficie, pasó por muchos cambios, ¿sí? O sea, al final esto se le conoce como producto final. Entonces, esta roca magmática o esta roca volcánica sufrió muchos cambios desde su origen en el manto hasta la superficie donde la tenemos ahorita. Entonces, estos cambios fueron controlados por el tipo de corteza que se tiene, estructuras geológicas que se tengan por debajo de la superficie, es decir, si existieron pliegues, si existieron fallas, si existió un pliegue con una falla, etc. ¿Sí? De igual forma, la misma composición química del magma controla el producto final que nosotros tenemos, porque a veces podemos tener algo muy enriquecido en sílice, o muy enriquecido en magnesio, muy enriquecido en potasio, o en algún otro elemento, ¿sí? Entonces, el producto o la roca que nosotros tenemos en superficie tiene toda una historia, ¿sí? Y es una historia que a las personas que nos encargamos de estudiar la evolución química o la evolución de las rocas, es algo que nos atrae y que es algo que tratamos de descifrar. Entonces, para esto existen una gran cantidad de herramientas, existe una gran cantidad de maneras de poder estudiar una roca magmática de la superficie, pero debemos de estar abiertos a la idea de que esa roca o ese análisis que vamos a tener al final, pues realmente es una respuesta a varios procesos o a varios cambios durante el camino del ascenso desde el manto hasta la superficie, ¿vale? Entonces, una roca volcánica nunca va a ser igual, nunca vas a tener una roca totalmente igual, siempre va a haber una pequeña variación respecto a otros tipos de rocas volcánicas. Sin embargo, lo que nosotros podemos ir haciendo es ver similitudes. A lo mejor van a accionarse o pueden generarse de una misma forma, pero con variaciones, como les digo, pequeñas. Y al final todo esto nos va a ayudar a comprender y nos va a estar ayudando a comprender la formación de nuestro planeta y su propia actividad geológica en la misma, ¿vale? Entonces, las investigaciones geoquímicas llegan a ser totalmente fructíferas cuando un modelo en particular o una hipótesis se comienza a poner a prueba, es decir, que la información geoquímica tiene una respuesta de tantas respuestas a un proceso o a un evento geológico que tenemos en nuestro planeta. Entonces, pues siempre hay que también contemplarlas. Claramente, como su palabra o su nombre lo dice, es geoquímico. Entonces, los factores geológicos van de la mano con el comportamiento químico que tenemos en la superficie. Además, cualquier éxito en investigaciones geoquímicas se debe de pasar bajo un entendimiento del área geológica, como les comento. Al final, la respuesta que tenemos de un análisis geoquímico nos brinda, si se fortalece o se conjuga con un análisis geológico, vas a poder ir comprendiendo mucho mejor la zona de estudio. Entonces, no es suficiente simplemente hacer un análisis, sino que podemos ir haciendo un conjunto de análisis y conjugarlos todos, juntarlos y ver qué respuesta nos están dando, ¿vale? Entonces, mientras mayor cantidad de información geológica tengamos, pues claramente va a ir ayudando mucho más al análisis geoquímico que tenemos, ¿vale? Entonces, sin más, chicos, vamos a dejar la sesión el día de hoy por aquí. Les agradezco. Esta va a ser como que un
tipo de series, de sesiones que vamos a tener hablando un poco de la geoquímica de rocas volcánicas. Espero les vaya a gustar. Sin más, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Platicando de la Tierra. En nuestra página platicandodelatierra.com, en YouTube de igual forma Platicando de la Tierra. Muy seguramente vamos a tratar de subir este video por ahí también. Y pues nada, vamos a ver si la siguiente semana, si les gusta, dejen su like por aquí. Y nos vemos la siguiente semana para la sesión número 2, en donde vamos a hablar de técnicas analíticas para la obtención de información geoquímica, ¿vale? Vamos a hablar de algunos métodos, de algunas cuestiones de laboratorio que pueden funcionar por ahí para obtener datos geoquímicos reales, ¿vale? Sin más, chicos, les agradezco bastante y pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego.